Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende, cierto, a la hora que nos escuchen, que se libere el capítulo. Eh, Después de la siempre eh, épica introducción del tema de tumulto, comenzamos este episodio del podcast Conversaciones desde el Antropoceno. Yo soy Daniel Aravena, profesor de matemática, y estoy con mi amigo, colega de siempre, ¿cierto? Que lo hemos contado, escritor. Siempre dejamos su link aquí abajo del capítulo. También ciclista, ¿cierto? Dijimos la otra vez. Y el último tiempo lo hemos visto de corredor de propiedades también. ¿Cómo estás, Cristian Cortés? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estamos, Vigiti? ¿Todo bien acá? Bien, ¿Y tú cómo estás? bien, bien, gracias. Sí, aquí, bueno, estamos grabando un día sábado, estamos contando a las personas, 27 de julio, entonces lo que estemos hablando está como actualizado a esta fecha, tarde noche estamos grabando. Así que, bueno, un día sábado, igual he tenido un sábado de ajedrez. Hoy sí tenemos un invitado, ya vamos a pedirle a nuestro invitado que prenda su cámara, que prenda su micrófono. Nuestro invitado es profesor de español, profesor de español. También hemos visto que es músico, que es músico, y sus amigos dicen que es bueno para el chiste corto. Bueno para el chiste corto, cuentan sus amigos. Y entre otras cualidades. ¿Cómo está Pablo Rodríguez? Hola, hola chicos, hola Daniel, Cristian, muchas gracias por la Hola, Pablo. invitación. Un gusto estar aquí y efectivamente se comenta que soy rápido para el chiste. Qué buena, No sé Pablo. si todos son buenos, pero rápido, Qué bueno. veloz. No sé, ya, buena, Pablo. Tiene su particularidad. Buena, Pablo. Bueno, gracias por aceptar la invitación, Pablo. ¿Cómo ha estado tu día, Pablo? Bien, 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 todo bien. Súper tranquilo el sábado, la verdad. Qué bueno, Nada de Pablo. salida y más que nada en casa. Así que, no, gracias chiquillos por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Bacán, Pablo. Oye, yo les quería contar que hoy día para mí fue medio ajetreado. Como que vendí una cuestión por Marketplace y en la mañana el comprador me dijo que podía venir a buscarlo, pero el comprador era de Los Ángeles. Así que tuve que ir a Concepción. Bueno, la gente que nos escucha, nosotros no somos de Concepción, somos de cerca, así que igual ir a Concepción es como un viaje. Así que tuve que ir a Concepción, volver y, y bueno, oye, ¿sabes qué pasé al mercado? ¿Usted han ido al mercado nuevo de Conce? ¿No? El, ¿Dónde está? El que queda cerca de la estación de trenes. sí, el que queda cerca de la estación de trenes. Yo he pasado por abajo, o sea, digamos, para ir para el tren, pero nunca me he quedado ahí. Ya, bueno, yo pasé al baño. Tuve que ir así bien rápido, pero así en el recorrido, eh, bueno, y yo también siempre voy porque hay una tienda que vende productos coreanos ahí, y nosotros comemos de repente unas cosas coreanas. Y, pero ahora fui al mercado, a la parte de arriba, al segundo piso, donde están las cocinerías. Y la verdad que encontré que ojalá más gente puede ir porque ahí todavía como que se siente que uno llega a un lugar muy tradicional o sea, igual está bacán que ahora haya comida china, hay comida japonesa, hay sushi, hay pizza, pero ya se está haciendo como más escaso encontrar un lugar que te venda todavía comida chilena tradicional. Así que, y allí hay arte. O sea, subí y me ofrecían de todo tipo de marisco, su carne a la olla, las típicas comidas ricas y chilenas. Y las personas que atendían también eran como, pucha, no quiero sonar muy xenófobo, no quiero sonar tan xenófobo, ojalá que no, pero eran chilenas, eran chilenas. Es que una vez fui al mercado Tirso Molina en Santiago y me dijeron, ahí se come comida chilena y de verdad no me atendió ningún chileno. Así que ahí quiero recomendar el mercado Conce, que la gente vaya para allá, porque todavía se rescata harto como de lo que es el pueblo, la comida del pueblo, la comida rica de la casa, así como bien casera. Así que esa les quería contar. Bueno, Bien. no, cray. Chao. No, súper, súper, yo no tenía idea, así que No, y No, y tampoco. lo gracias por el recomiendo. dato. Bueno, y yo fui al baño y el baño estaba impecable, impecable. Es que como es una instalación nueva, porque la antigua se quemó, está todo así como muy en muy buenas condiciones.
Claro, ¿Bien? claro. Yo recuerdo haber ido al mercado antiguo varias veces. Yo era de la generación que mis abuelos iban una vez al mes a pagar la letra, qué sé yo, y pasábamos a almorzar al mercado. Entonces, recuerdo comer papas fritas con un bistec Sí, mientras las palomas y las gaviotas volaban arriba en el techo. Entonces, sí, sí. Ahora sí, pero que eso es pueblo, pues eso, así, sí, así po, se sí, siente po, la comida del pueblo. claro. Y qué lástima que se haya quemado, porque yo creo que si no se hubiese quemado tendría mucho flujo todavía el mercado. Que Claro. igual ahora donde está, como que no pasa mucha gente. Ahora cuando fui igual había gente, pero en la época que estaba en el centro, no, pues siempre circulaba un montón de gente por el mercado. Y era típico la leche con plátano. La gente dice Sí, leche con plátano sí, con completo. sí, Esa era la promo. es verdad. Sí, la leche con Sí. plátano bueno, con completo. Miren, ya, miren, para partir vamos como con los temas de hoy del episodio. Bueno, vamos a comenzar con nuestro invitado, que en la semana usted defendió una investigación, Pablo. No sé si nos puede contar un poco de eso. Sí, bueno, yo soy, en estos momentos soy tesista del programa Magíster en Lingüística Aplicada de la Universidad de Concepción, y en la semana defendí mi proyecto de tesis, que es una instancia, bueno, de las finales, digamos, pero no es la final final, sino que es como yo presento mi proyecto, lo que quiero investigar, y una comisión formada por integrantes de la universidad y fuera de la universidad me evalúan y me dicen si digamos la idea está bien formulada, hay una metodología y un marco teórico bien elaborado y coherente, y se aprueba, ¿ya? Se aprueba o se rechaza, ¿ya? Dependiendo de la instancia. En este caso fue aprobada, y por lo mismo yo soy tesista en este momento. Eh, y ahora queda escribir la tesis, que digamos es harto trabajo igual, pero era un proceso importante. Y en términos académicos, yo ya soy candidato a magíster. Es un grado intermedio. En el doctorado es como mucho más importante, digamos, porque el doctorado, como son 4 años, uno da el examen de candidatura, digamos, en el segundo año, tercer año. Entonces uno es candidato a doctorado 1, 2 años, 3 años. Y en el caso del magíster es mucho menos el tiempo. Yo soy candidato, en lo regular debería ser candidato menos de 6-7 meses. Entonces, de ahora en adelante yo debería estar defendiendo mi tesis de magíster en diciembre, enero. Yo cuento todo esto porque, bueno, he publicado en redes y hay gente que me felicita pensando que yo ya soy magíster, pero todavía queda harto. Estamos en curso todavía. Estamos en curso, No, justamente. pero vamos, un buen curso, así que felicidades, Pablo, que se haya aprobado tu Sí. idea del magíster. Oye, y qué, o sea, yo tengo como algo de nociones, pero yo creo que en general puede que no sepamos mucho qué es la lingüística, Pablo. Mira, muy buena pregunta, Daniel. La lingüística es una ciencia, así comenzamos, digamos. Es una ciencia que se centra en el uso y en la teoría del lenguaje. O sea, ver el lenguaje no solamente como un intermedio, ya, porque si pensamos bien, todas las ciencias, cualquiera sea, de alguna forma se ocupa del lenguaje, ¿ya? Pero, digamos, la lingüística es una ciencia cuyo objetivo es estudiar el lenguaje. Y eso es lo que lo diferencia de cualquier otra ciencia. Y comienza este viaje a hacer ciencia con Saussure en el siglo XX. A principios del siglo XX, sí, Ferdinand de Saussure, justamente, que inaugura también el estructuralismo, que también es súper importante como forma de pensar la ciencia humana, y no solo la ciencia humana, sino que otras ciencias desde el siglo XX en adelante. Oye, Eso es la Pablo, mira, lingüística. o sea, esto tiene que ver un poco como, ahí tú me confirmas o me dices si en nada que ver lo que digo. La semana pasada tuvimos acá un invitado que nos hablaba desde Canadá, y en una parte importante de la conversación que tuvimos, él dijo el, que por ejemplo en inglés existe el to be, y que el to be es como presente y futuro, y casi pasado, así como en un estado permanente
el ser y estar son como la misma cosa en inglés. Y eso hace que la realidad de las personas que hablan inglés se construya con esa concepción, por decirlo de una manera. En cambio nosotros, como tenemos eso separado, nosotros no siempre vamos a estar en cierta condición, sino que sabemos que tenemos como la opción de estar permanente. Esa es nuestra realidad, ese es como nuestro esquema mental. Eh, Tiene que ver con eso la lingüística, como de que la estructura mental que crea el lenguaje que tenemos las personas hace que nosotros entendamos la realidad. Sí, sí, sí. Hay una línea considerable de investigación que indaga esa línea, ¿no? En torno a ver el lenguaje y el discurso, ¿no?, como una producción de conocimiento. O sea, yo lo que hablo es lo que pienso. Y es súper interesante verlo así, porque si comenzamos a, por ejemplo, si nos metemos más como en la línea política, si comenzamos a analizar la prensa, por ejemplo, nos damos cuenta que la forma, o sea, ni siquiera lo que significa, sino que la forma en que se representa cierta acción es la forma en la que se piensa esa acción. Entonces ahí uno puede entrar por la línea ideológica a pensar esas concepciones de la realidad, que finalmente lo que hablamos y cómo lo hablamos son representaciones de la realidad, no son la realidad misma. Eso igual es una parte considerable de la investigación actual en lingüística. No siempre fue así, pero hoy en día sí podríamos decir que hay una línea considerable que va en esa línea. Y por lo tanto sí podríamos hablar de que lo que decía Adrián, quien fue mi profesor, y le mando muchos cariños, yo escuché justamente esa parte, ¿no?, que el verb to be no hace la diferencia entre ser y estar. Y justamente uno podría decir, claro, las personas que hablan inglés, que tienen esa lengua como lengua materna, aquí me hago un pequeño paréntesis, que lengua materna es la lengua con la que uno aprende a hablar, ¿ya? Nosotros estamos en un contexto monolingüe, me refiero a Chile, donde nosotros aprendemos a hablar español, y esa es nuestra lengua materna. Pero no en todos los países es así. O sea, uno de pronto puede en otro país aprender a hablar dos lenguas, pero siempre hay una que es materna, ¿ya? Siempre una de esas dos es la lengua materna. Entonces los hablantes que hablan inglés como lengua materna, claro que no tienen esa diferencia. O sea, no saben, o sea, no es que no sepan, sino que no cabe en su forma de concebir el mundo la diferencia entre ser y estar. Y justamente lo que decía Adrián es muy cierto, ¿no? O sea, que para nosotros los hablantes de español, decir estoy enfermo y soy enfermo son cosas completamente diferentes. O sea, estar enfermo es estar por un proceso de estar en un momento, y ser enfermo es otra cosa completamente diferente. O estar feliz y ser feliz son cosas muy diferentes. En cambio, para un hablante que no diferencia entre esos dos estados, no hay una diferencia. O sea, no es lo mismo. Y eso pasa, claro, con esta lengua que son como muy famosas, el inglés y el español, se nota mucho, ¿no? Pero en otras lenguas hay diferencias mucho más radicales. Hay una lengua muy, muy famosa entre los lingüistas, que es el Pirajá, que es una lengua que sale en el Amazonas, que no tiene diferencias de tiempo. O sea, solo tiene presente en los verbos. Y para esas personas no hay pasado, no hay pasado. No hay memoria, digamos. O sea, la memoria se construye de una forma muy recurrente. O sea, como que es muy un día anterior, 2 días anteriores, pero más allá de eso no hay. Y claro, es difícil pensar eso, pero pasa. Y bueno, es una lengua muy extrema, pero hay otro ejemplo, por ejemplo, de que no hay lenguas que no tienen colores, o no todos los colores que tenemos nosotros. Y claro, ahí uno puede hablar de que no hay una representación cognitiva, diga, si se quiere, de esa realidad. Claro, claro, para ello tu realidad. Entonces, o sea, es bien importante esto del lenguaje, porque de alguna manera determina la cota de nuestra realidad, qué tan acotado está. Oye, Cristian, y a lo mejor esto, y aquí, miren, yo no tuve filosofía en la secundaria, en el liceo, en la media.
Así que hay cosas que pregunto de verdad bien, bien honestamente. Pero sí tuve en la universidad, sí, ahí no me puedo quejar y tuve buenos profes, besos que luego. Ahora, esto se podría relacionar con el más famoso dicho de Descartes, de eh, pienso, luego existo. Eh, no sé si tanto, porque eso apunta a otra cosa. El pienso luego existo, en realidad Descartes está buscando una verdad. Él buscaba algo él empieza a dudar de todo. Necesitaba, para poder encontrar una verdad, necesitaba dudar de todo. Entonces, de ahí aparece esa frase, porque él dice que él puede dudar de todo, pero de lo que no puede dudar es precisamente del hecho que está dudando. Y si estoy dudando, significa que estoy pensando. Por lo tanto, si pienso, significa, entonces existo. Entonces, ahí encuentro una verdad, que existe. Esa es la primera verdad que tiene. Pero eso al final lo encapsula, ¿cierto?, en un solipsismo. ¿Cómo salgo de ese? Y ahí, paradójicamente, o no sé si paradójicamente, pero curiosamente, él sale de ese solipsismo para demostrar que también los demás existen, recurriendo a Dios. Dios es el aval de la realidad, porque Dios no me puede andar engañando. Porque si Dios es algo perfecto, no me puede engañar, porque el engaño, la mentira es algo imperfecto, y entonces es propio de un demonio. Pero si existe Dios, entonces Él tiene que, por lo tanto, tiene que ser la realidad tal cual es. O sea, no tal cual es, pero por lo menos demostrarse que sí existe, más allá de mi ser, otras realidades, como la tuya, por ejemplo. Algo así. Pero yo quisiera hablar respecto a lo que decía Pablo, en cuanto a lo que cuando empieza a emerger esta ciencia, o no sé si llamarle ciencia, pero sí un estudio bien acucioso o exhaustivo de lo que es el lenguaje. Paralelamente también en filosofía también es lo que se conoce como el giro lingüístico. El giro lingüístico del pensamiento, de la filosofía, es cuando se empieza a tomar conciencia de la importancia del lenguaje a la hora de construir nuestra realidad. Y entonces es como que si de alguna manera el pensamiento van apareciendo simultáneamente desde distintas áreas o aristas, la misma, algo como que convergen las nociones. Es como si hubiese una atmósfera, ¿cierto?, donde aparecen sincronicidades. Por un lado aparece una cosa que apunta a lo mismo, pero por otro lado, en otra parte, en otro aspecto, desde un aspecto diferente, aparece también algo semejante o convergente. Entonces, no es curioso eso, siempre no es algo así que se haya dado una vez nomás en la historia. Muchas veces se da en la historia que aparecen cosas de distintas áreas de manera paralela, van surgiendo. Hay muchos ejemplos. Incluso yo creo que desde el mismo desde la perspectiva del lenguaje mismo. Hay gente que dice que el lenguaje no es que apareció una sola vez en la especie humana, sino que los humanos, ¿cierto?, estando en distintas partes del mundo, ¿cierto?, de pronto empezaron a hablar. O sea, no es que hayan sido una sola lengua, sino que, qué sé yo, unos homínidos empezaron a balbucear, ¿cierto?, las primeras palabras, y en otra parte del mundo también los mismos homínidos, pero también es lo que se llama la filogenética. O no sé si tú puedes decir algo más, Pablo, al respecto para apoyarme en lo que digo. Sí. Si es que un colega que está escuchando que es de lingüística histórica, perdóneme, pero yo no soy experto, le aviso a Dani y Cristian que no soy experto en lingüística histórica, pero... Y nadie es experto. Sí, claro, pero justamente lo que dice Cristian, claro, tiene asidero en ciertas teorías. Hoy por hoy podríamos hacer el ejercicio de dividir que hay dos teorías respecto a cómo los humanos comenzamos a hablar. Una teoría apunta a que hay una ruptura, ¿ya? O sea que en alguna parte de la historia los primates, por alguna razón que no sabemos, comienzan a hablar, ¿ya? O sea, hay una ruptura entre un tipo de primate y otro tipo de primate, ¿ya? Y la otra teoría es que apunta a que hay una continuidad en las habilidades cognitivas. O sea que los primates, las mismas habilidades cognitivas que tienen, evolucionan, evolucionan en la forma del lenguaje.
Pero son las mismas habilidades, digamos. O sea, son las mismas habilidades que tienen cualquier primate, pero evolucionan y toman palabra. La teoría que apunta a la ruptura es la teoría de Chomsky, que hoy por hoy está siendo bien famoso porque hubo no sé si supieron, pero corrió el rumor de que había fallecido, no falleció, está vivo. Estuvo muerto por varias horas. De hecho, la tercera publicó una noticia de que estaba muerto, pero en realidad está vivo. Y para nosotros los lingüistas es súper importante el tío Chomsky, porque, digamos, dio consistencia científica a mitad del siglo XX a la lingüística. Porque él inauguró, digamos, toda la lingüística computacional, analizaba corpus muy enormes y le daba todo un estatus súper científico. Y él apunta justamente que sí, súper muy longevo. Sí. Y él apunta justamente a esta teoría de que el lenguaje es una ruptura en la evolución de los primates. O sea que llega un momento en que hay una decisión. O sea, acá quedan los primates que no hablan, acá quedan los primates que hablan. Algo pasó. No sabemos qué pasó, pero pasó algo. Es interesante. Yo creo que lo que pasó fue que se puso de pie y ocupó las manos, po. Al ocupar las manos, el hocico se transforma en boca, po. Ya no necesitáis el hocico porque el hocico lo ocupáis para morder, para atacar y para defenderte, po. Pero si tenéis las manos libres, ya no necesitáis el hocico, po, porque tenéis las manos para atacar y defenderte. Incluso podías atacar desde lejos. O sea, no tienes para qué exponerte y ponerte en riesgo tú mismo. Así que y eso genera una serie de cambios neurológicos, incluso fisiológicos. O sea, la laringe, porque que si aparece la inteligencia espacial, tú puedes calcular la distancia, el movimiento, apunta una lanza, una piedra, y calcula la velocidad. Entonces ahí empieza el proceso neurológico ahí tremendo. Y además, como ya no necesita el hocico, porque ya no tienes para qué andar mordiendo para atacar o defenderte, entonces empieza a transformarse, esto va a mutar, transformándose en boca. Y entonces el sonido, en vez de ser un sonido como un mono, puede ser un sonido articulado. En vez de ser un puede ser ahora modular con la boquita. Entonces es probable que también no haya aparecido, como dice Chomsky. No quiero refutarlo tampoco, pero no hay que descartar tampoco la posibilidad de que haya aparecido simultáneamente en distintas partes, ¿cierto? Estos monitos que hayan tenido la posibilidad de generar sonido articulado. Claro. Eso lo canta todo. Claro. Oye, Pablo, entonces, bueno, ahí más o menos me hizo una idea de lo que es la lingüística. Creo que ahí me quedo, bueno, pero quizás estamos hablando de la concepción de la realidad asociada al lenguaje y cómo partió. ¿Y tú estás trabajando en esa área? Yo trabajo en una línea de investigación que igual es amplia, pero que llamamos estudios del discurso. Yo me enfoco en el lenguaje en uso, y eso ya es una decisión dentro de la lingüística, porque uno también podría enfocarse en lengua que no está en uso, como es el caso de Chomsky, ¿ya? La lingüística chomskiana se la ha criticado muchas veces que no utiliza lengua en uso. Porque sucede que la lengua en uso es muy distinta a los ejemplos que se ocupan en los manuales, etc. Disculpa, claro, Pablo, yo me ubico a las lenguas muertas. No necesariamente. No, me refiero a la lengua en uso, o sea, como lo que estamos haciendo ahora. Nosotros estamos utilizando el lenguaje en este contexto para comunicarnos, para interaccionar, para construir ciertas ideas. A eso apuntan los estudios del discurso, fundamentalmente. Y dentro del estudio del discurso yo me enfoco en una línea que se llama estudios sociales del discurso, donde nos preguntamos por problemas sociales que acomplejan a nuestra realidad, y la estudiamos con las herramientas de análisis del discurso, que básicamente yo lo reduzco a estas dos preguntas, que básicamente qué es lo que dice, qué es lo que dice cierto texto, qué es lo que dice cierta instancia, cierta comunicación, y cómo lo dice. Esa también es la pregunta fundamental del análisis del discurso, cómo lo dice. O sea, no importa tanto lo que dice, sino que cómo lo dice, qué recursos utiliza, porque cuando entramos a estudiar el lenguaje nos damos cuenta que hay varias formas de decir lo mismo. Hay varias formas de decir lo mismo, y esas formas algo significan. Entonces,
ahí entramos con el análisis del discurso y eso es lo que estoy haciendo yo en estos momentos. Oye, y eso es lo que hace el inglés, por ejemplo, cuando hablaba, que ellos hablan al revés, po. Nosotros empezamos, ¿cierto? De una forma y ellos empiezan al revés la palabra. No sé si me El explico. profesor Rosa decía eso. El profesor Rosa anda contando noticias al revés. No sé si lo han visto. No. Sí, no sé qué hacer, no sé qué específicamente, porque tampoco sé mucho de inglés, de la gramática del inglés, pero creo que las preguntas nosotros las comenzamos de forma diferente. O sea, nosotros utilizamos pronombre y comenzamos la pregunta y ellos es más fundamental el tono en el lenguaje oral, más que la estructura. Ah, ok. O sea, en el tono está la diferencia, no en la estructura. Sí, Puede ser, sí, o sea, sí. Dependiendo del tono, Sí, bueno, puede y ahí estar entramos diciendo algo o preguntando ya. Sí, mira, justamente esto nos entra a otra línea de investigación que yo no la hago, pero la conozco bien de cerca, que es la investigación en los sonidos, porque nos damos cuenta que el lenguaje se transmite a través de sonidos. Y ahí hay una línea súper productiva en Chile, que es la fonética y fonología, que es el estudio de los sonidos de la lengua, que es súper, yo diría que dentro de la lingüística es la más científica de todas. Claro. Es muy específica. Y ahí Bueno, entran los mi esposa- fonoaudiólogos, por ejemplo. Sí, mi esposa fue nos iba a contar y claro, en su momento me conversaba harto de eso, de la fonética, la fonología. Y sé que ellos saben harto de eso al respecto. Claro, Oye, claro. Pablo, y entonces tu tesis se centra en el discurso de un problema social, algo así, estoy captando, no sé si. Sí, justamente. ¿Ya? ¿Qué Sí. problema social estás abordando? Sí, en este momento yo estoy trabajando en el problema social de la educación sexual. Ok. De la educación sexual en Chile. Wow. Ese es mi problema de investigación en estos momentos. Oye, que yo eso lo encuentro muy importante, porque la verdad es que como que todos estamos de acuerdo que hay que hacerlo, pero no se hace. Es como, puta, todavía creo que hay tantos tabúes al respecto que al final no lo hacemos. O sea, porque, Claro. no sé. Y no sé si eso es lo mejor, pues. Es como, no Mira, sé si es la nosotros mejor en decisión, filosofía, no hacer nada al respecto, dejar que las cosas como que fluyan nomás. nosotros hace como 4 años atrás, hasta 4 años atrás, los profesores de filosofía, en tercero medio teníamos una unidad que se llamaba sexualidad. Y teníamos que pasar sexualidad a los muchachos de tercero medio. Después las bases cambiaron y eso ya no se hace. Entonces la única instancia que tenían los muchachos, se supone de manera formal, para adentrarse un poco lo que es el tema de la sexualidad, de la psicología de la sexualidad, era en ese curso, en esa unidad, que ya no se hace. Entonces yo creo que en vez de ir sumando, vamos restando. Entonces está bien abordar la sexualidad de la biología, pero nosotros no somos solo biología, somos también, sobre todo, seres humanos. Entonces tenemos que abordarla desde el aspecto de la afectividad y todo eso. Claro, Y eso se hace incluso más pero allá, es poco. incluso como lo que hemos hablado desde el primer episodio de nuestro podcast, también está el tema espiritual. O sea, y ojo, y creo que nosotros íbamos a hablar de eso igual, las nuevas bases curriculares incluyen eso. Como que, bueno, yo leí creo que sí, leí la línea general y la de matemática y hablaba de que tenemos que desarrollar la inteligencia espiritual, que fue justo lo que hablamos en nuestro segundo episodio. Mira, Miren, chiquillos, qué bueno. vamos a ir a una pausa comercial para agradecer a nuestros auspiciadores o a la gente que nos apoya y volvemos. ¿Ya? Nos vemos. Bueno, hemos vuelto de la pausa y Pablo nos había comenzado a contar que él está investigando el problema social de la sexualidad desde la lingüística. Y Pablo, y al respecto, no sé si nos puedes contar qué es lo que has podido concluir, o en qué estado, cómo va tus averiguaciones al respecto. Sí, gracias Daniel por la pregunta. La verdad es que nosotros ahora estamos mapeando un poco qué es lo que se ha hecho en sexualidad y un poco hacia dónde vamos a orientar la investigación.
Y hemos concluido en ese sentido que nosotros vamos a investigar específicamente la política pública del manual escolar, del texto escolar, el texto que se le entrega a todos los estudiantes y profesores de este país. Nos dimos cuenta que es una política pública súper relevante en términos de educación y formación, y que además desde la lingüística también han habido investigaciones no sobre sexualidad, pero sí, por ejemplo, sobre la historia, o sea, cómo se manifiesta, cómo se representa, por ejemplo, la dictadura en el texto escolar de historia. Hay investigaciones sobre eso y que van en la misma línea que tú mencionabas al comienzo, o sea que cierta forma de hablar, cierta forma de escribir, cierto proceso es una forma de concebirlo, de representarlo, de pensarlo. Pero pensemos que también un texto escolar lo escriben un grupo de personas y va destinado a muchos más, o sea, es como un texto masivo. Entonces no es una representación que yo digo en una comida familiar, no es eso. Es una representación que yo manifiesto como legítima por parte de un Estado, de una política pública, y que va en camino a muchas personas. Entonces ahí entra nuestra línea de investigación, que es más social, o sea, considerar que una instancia, cierta instancia del lenguaje, cierta forma de escribir, no es la forma anecdótica de una persona, o sea, que yo elijo estas palabras casualmente. No, nosotros la interpretamos como una decisión. Ojo, es igual una cosa súper importante lingüística, por lo menos la línea que investigo yo, que cierta decisión lingüística, cierta forma de representar un evento, es una forma, al fin y al cabo, política de representar ese mismo evento, ese mismo hecho, ¿no? Entonces, en el caso de la sexualidad es mucho más interesante de estudiar, porque si uno se pone a pensar, ¿no? Lo mismo que decía Cristian hace un rato, ¿no? Que la filosofía daba esa oportunidad de pensar la sexualidad fuera de lo biológico, que es súper importante para un adolescente. Pero si uno se pone a pensar, ¿hay una forma correcta de amar a una persona? Yo no diría, puede ser, pero no es lo mismo que cómo prevenir una enfermedad. O sea, no estamos hablando de la misma línea de representación de una acción. Entonces, hay formas lingüísticas de representar ese mismo consejo, ¿no? Y nosotros lo que estamos haciendo en este momento es las mismas preguntas que yo te decía al principio. O sea, ¿qué se dice en el texto escolar? ¿Qué temas se tocan? ¿Y cómo se tocan? O sea, ¿qué estructuras lingüísticas, qué estructuras gramaticales? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se hace lo que están haciendo en el texto escolar? Actualmente, ¿qué textos escolares, así, no sé si hay algún dato ya específico, de qué textos escolares en qué niveles abordan este tema? Bueno, yo solo he mirado los de matemáticas, pero ahí no sé si en alguna parte de lo que he leído lo he visto, pero ¿en qué asignaturas está? ¿En qué orientación, cursos? Consejo de curso, pero sí, una vez justamente. a la semana y con suerte. Sí, justamente. Son 3 las asignaturas que están por currículum, por ley, asignadas a tratar estos temas. Una es orientación, que como sabemos nosotros que somos profesores, esa hora son 45 minutos a la semana y se comparte con consejo de curso. O sea, asignatura de orientación como un tiempo exclusivo para hablar de estas cosas no existe, ¿ya? Y hay evidencia científica, no solo en nuestros colegios que nosotros conocemos, esas realidades, no solo en nuestros colegios, sino que en los colegios del país pasa lo mismo. O sea, orientación, la verdad que no podemos contar con evidencia científica de que se hacen clases de sexualidad. No, claro, y es una instancia muy demasiado acotada, muy corta, y que casi siempre la orientación aborda prioridades del momento, y esto como que nunca se asume que es una prioridad. O sea, es más prioritario elegir el presidente del curso en cierta instancia, Claro. cómo van a recaudar fondos, que Mejor compañero. eventuales conflictos, pero no la sexualidad. No es como lo que uno escucha que se hace en el consejo de curso. Y además de orientación, ¿en qué otra asignatura está? Sí, historia y ciencias sociales. Y en esta asignatura, el problema que tenemos, por lo menos para mí como investigador, es que el enfoque que se toma de la educación sexual es
de reducir brechas de discriminación sexogenérica. Ya. Y esa es una línea de investigación, una línea de educación sexual con poca tradición en Chile y en el mundo en general. O sea, por lo general es una línea súper nueva que está recién comenzando. Y como yo quería orientar un poco mi investigación hacia lo general, yo decidí descartar la historia respecto a estos mismos temas. Y la otra asignatura que nos queda es ciencias naturales. Oye, y disculpa, escucha, bueno, o sea, checker tibio, seamos tibios nomás, pero ¿por qué historia no lo aborda de manera general y solo lo está abordando desde un enfoque a la diversidad, por lo que me estás contando? Claro. Mira, no sé las razones curriculares. Yo creo que tampoco está como claro en algún documento, porque lo he revisado. No hay una claridad de por qué historia no toma otros temas. Los temas que podría tomar orientación, por ejemplo, que son más orientados a la afectividad, donde se conversan cosas como, por ejemplo, una conversación con adolescentes sobre el pololeo, por ejemplo. Eso ya es una conversación, una clase de sexualidad, afectividad y género. Una conversación sobre el pololeo, no sé si ustedes tuvieron esas clases. No. Yo creo que recuerdo haber tenido alguna, quizás una clase de eso en la media. Pero claro. En general no sabemos por qué no está en historia. Pero lo que sí sabemos que está en historia y que se manifiesta en los textos escolares es que tienen este tema sobre la discriminación a la mujer, a las diversidades sexuales. Esos temas tratan en historia. Ok, bueno, que igual es súper importante, sí, o sea, claro, yo creo que debe estar. Ahora, pero el cómo los estudiantes, nuestros jóvenes que se están formando, adolescentes, que justamente están pasando por una etapa en lo que es más protagonismo, en cómo desarrollan eso apunta pues, a cómo desarrollan su sexualidad, sus relaciones en el pololeo, a eso va. Claro. Sí, nosotros estamos orientando la investigación hacia cómo se representan en los manuales escolares esos temas de pololeo, de por ejemplo métodos de anticoncepción, embarazo juvenil, cómo se representa el embarazo juvenil, porque en realidad todos sabemos que la política pública orienta a que nosotros como profesores y los estudiantes como alumnos evitemos el embarazo juvenil, o sea, que los adolescentes no sean padres tan jóvenes y nosotros como profesores comuniquemos ese riesgo. Bien, esa es una decisión política, pero ¿cómo se hace en el manual escolar? ¿Cómo se representan con palabras? Oye, Pablo, ¿sí? pero entonces tú solamente te estás, o sea, según lo que te entiendo, tú solamente te estás abocando a describir un poco lo que está pasando en sexualidad. No estás tampoco, tu tesis no es como proponer algo nuevo o algo distinto, sino que, o describir, o me equivoco, ¿cómo es la cosa? Claro, sí, es lo correcto. Sí, mi tesis es describir y analizar, pero no proponer, que eso ya sería otra investigación sí, que me supera en estos momentos. Pero sí, yo creo que realidad... mientras tanto los alumnos siguen estando cada vez más desorientados, más hipersexualizados. Entonces el problema es tremendo y es urgente. Si realmente por lo menos lo que tú haces está bien, porque estás tratando de dejar eso ahí al aire. Es que antes de proponer, claro, es que antes de proponer algo necesitamos un diagnóstico al respecto, claro, y en eso está trabajando Pablo, por lo que estoy entendiendo. Es como, claro, o sea, claro, justamente este reporte serviría de diagnóstico para generar propuestas, porque hoy en día no sé si puede ser polémico, ya lo asumo, pero la sexualidad, no sé, que en las manos de quién está quedando, como a la parte masiva de los jóvenes. Se le estamos dejando al trap, no sé, ¿cierto? Mira, al gran hermano, a los reality, no sé, terrible. En eso los chiquillos de eso me hablan, en eso le están poniendo atención, y finalmente
Eh, no sé cuántas personas asumirán eso que es un show y qué porcentaje de esas personas finalmente no, pues terminan creyendo bastante de eso y ese tipo de espectáculo que está dando los medios terminan siendo su modelo a reproducir, por decirlo de una manera. Claro, claro. Ok, Pablo. Triste. Y bueno, y además de orientación y historia, ciencias naturales. Ciencias naturales, justamente. Y ese es el texto que elegí. ¿Por qué elegí Ok. ciencias naturales? Para investigarlo porque, primero, solamente por un tema de evidencia. Tenemos evidencia de que ciencias naturales sí es una asignatura que se estudia, que se da y que las clases suceden. Una cosa que Claro. no tenemos mucha evidencia en orientación. Y es lamentable, la verdad. Es súper lamentable. Yo lo digo como anécdota, pero es súper triste el que no tengamos clases de orientación. Y que se compartan además con otro tiempo que es consejo de curso, que todos sabemos que es súper necesario, pero así como es necesario consejo de curso, también creo yo necesario orientación. Oye, Eh, y el lenguaje no está? No, no hay. sí, mira, en lenguaje hay una unidad, creo que por el tercero medio, que se llama el amor, que toma estos temas del amor, pero diríamos que son como islitas de afectividad, sexualidad y género. Son islitas muy aisladas, no hay una sistematicidad. No, así en ciencias naturales, que en ciencias naturales sí tenemos una arquitectura bien contundente, porque ahí sí se pasa métodos de anticoncepción, anatomía, por ejemplo, se ve también el embarazo, o sea, cómo sucede el embarazo, lo que nosotros sabemos, los que no han estudiado ninguna ciencia natural en sus carreras universitarias, como en mi caso, que yo estudié pedagogía en español, lo que yo sé del embarazo es básicamente por mis clases de ciencias naturales. Entonces, súper importante, la verdad. Súper importante porque, eh, por una parte, entrega un conocimiento que es necesario eh, y por otra parte también es una oportunidad para hablar de estos temas con los adolescentes. Entonces, ante la ausencia de otro espacio disponible, es el espacio del que tenemos evidencia de que sucede y por lo tanto de ahí comenzar a hacer nuestro análisis. Entonces, esa fue un poco la decisión por la que tomamos de analizar el texto escolar de ciencias naturales. Ok, y de lo que han encontrado hasta el momento, bueno, en ciencias naturales, como que esto siempre queda eh, igual de alguna manera como en un ámbito, por así decirlo, materialista al respecto. O sea, pero con lo que decía Cristian hace un rato, el, el componente afectivo al respecto, el componente emocional, el componente espiritual, eventualmente, ¿lo aborda ciencias naturales o no se mete en esa área? Sí, sí lo aborda. Sí lo aborda. Ah, Para mi súper. sorpresa, sí lo aborda. Sí. Yo también pensaba lo mismo que ustedes, eh, que no iba a haber un poco, o iba a haber muy poco. Si es que había muy poco, pero la verdad es que sí hay harto. Eh, la primera parte de las unidades, porque yo estoy analizando dos textos escolares, que es séptimo ¿Qué básico, curso es ciencias eso? naturales, séptimo básico y segundo medio, biología. Ok, Son los cursos. ¿Por qué elegí esos cursos? Porque en séptimo básico y en segundo medio hay una unidad completa de sexualidad y fertilidad, más que nada, ¿sí? Eso es como, en la ley, eso es fertilidad. Pero yo al analizar el texto escolar, no hay solo fertilidad. Pero la primera parte de la unidad es qué es la sexualidad. Y la primera definición es que la sexualidad es mucho más que lo biológico. Así comienzan los manuales escolares. ah, ya, Eh, excelente. O sea, sí, sí, excelente sí. eso, dejar eso Pero claro es súper bien. recuerda que yo les dije que no importa solamente lo que se dice, sino cómo se dice. Entonces, claro, tomando esa premisa, lo que yo he podido notar, ahora solamente hablando de generalidades, porque el análisis específico todavía no está en trabajo, en generalidades nosotros podemos decir que el texto escolar mantiene una prosa de expositiva, ¿ya? O sea, como que los autores dicen a través del texto
nosotros sabemos, ustedes estudiantes no saben, no saben. Y por lo tanto nosotros evitamos la interacción, evitamos actividades como más dialógicas, sino que más bien expositivas. Y eso también es súper importante porque por ahí por los 90, no sé si ustedes sabían o conocían de esta política, pero existió en Chile una jornada que se llama Jornada de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad, llamada JOCAS. No sabía. Sí, que fueron súper importantes y emblemáticas, qué sé yo, fueron muy mediáticas en su momento. Y estas jornadas eran como muy, nosotros diríamos que súper positivas, porque juntaban a distintos estamentos de un establecimiento, ya sea apoderados, profesores, estudiantes, y los ponían como en grupos pequeños a conversar sobre temas de afectividad y sexualidad. Y eran súper, a mi parecer, muy positivas y tenían, no tenemos evidencia científica de los resultados, pero yo creo que fueron súper positivos. Y por ahí en los 2000 se suspendieron porque hubo una noticia de que le entregaban preservativos a los estudiantes, y eso fue muy emblemático para la época, y por lo tanto se suspendieron a nivel país. Pero esa jornada, lo que yo rescato, más allá de lo que se haya conversado del tema, era el método que se utilizaba para conversar de estos temas, que era un método dialógico, o sea que todos podíamos conversar en cierta igualdad de condiciones, porque uno sabe como profesor que a pesar de que uno esté fuera de la sala y converse con los estudiantes, uno siempre está en una condición que no es la del estudiante. Pero Claro, si sí. uno sale un poco de esa dinámica de exponer constantemente un tema del que uno sabe, sí hay una otra opción de conversar, de utilizar la palabra, donde el estudiante también puede hablar, y nos podemos escuchar. Y quizás yo pienso que eso puede ser, ahora sí, desde la postura como de proponer, yo creo que esa sí puede ser una opción para tratar estos temas en el aula. La conversación, el diálogo, el acompañamiento, que es una palabra que nosotros no ocupamos mucho en la educación, pero me parece que es súper importante. Ok. Sí, oye, sí, entonces, bueno, allá hay un diagnóstico, pues, o sea, por lo que tú me cuentas, está como tirado a modo pedagógico, está tirado a lo conductista, Sí, lo de la educación sexual en ciencias naturales. claro. Cuando nosotros como Chile estamos aspirando a lo a lo cognitivo, al constructivismo, y para eso uno espera que las dinámicas no sean tan expositivas, sino que sean más participativas, sean con un rol bien activo del estudiante. Y entonces, claro, al menos allí hay algo a mejorar. O sea, y de ahí deberían nacer nuevas propuestas para que la educación sexual sea en Chile no sé, de mejor calidad, entre comillas, por decirlo. Claro. Bien, Pablo. Bueno, y gracias por contarnos de tu investigación. No sé si nos quiere agregar más cosas al respecto. No, o sea, miren, lo que les acabo de comentar es como ya el cierre de la tesis. Y no debería yo decir el cierre de la tesis antes de que... Chuta. No debería ir yo con prejuicio a analizar el corpus, pero no. Yo creo que igual va un poco en la experiencia, y eso también es súper importante en una investigación. Por lo menos para mí, o sea, no para todos, pero para mí es súper importante saber por qué uno investiga cierto tema. Y yo comencé a investigar este tema porque la verdad, en la poca experiencia pedagógica que tengo, sí me he encontrado con muchas situaciones en las que los estudiantes están como a la buena de Dios, digamos, en estos términos. Es que yo creo que un porcentaje importante está en esa. Sí. Incluso yo creo que, así, si yo veo en retrospectiva, yo me veo en retrospectiva, yo era uno de esos estudiantes. Yo la verdad Claro. no digamos, fui muy bien orientado al respecto, por lo que recuerdo. Recuerdo que yo iba a un colegio de hombres, y cuando tuve esas clases de ciencias naturales, el profesor igual fue como muy coloquial al respecto. Así que, o sea, igual es bueno que haya sido directo con nosotros, pero algo coloquial, por decirlo de una manera. Y Claro. y ahí fue lo que tuve. Y
y bueno, y también recuerdo que mi profesora jefe en esa época, pero yo era chico, quinto sexto básico, séptimo básico más tardar. Igual no, ella siempre nos trataba, pero no era, parece, por su trabajo, sino que lo hacía por la vocación que tenía y el cariño que nos tenía, que siempre también nos hablaba desde la componente más afectiva al respecto. Así que, y ahí fue, pues, y después yo me cambié de colegio y en octavo no recuerdo que me hayan hablado de eso, nada. Y después ya en la media, porque yo tuve que cambiarme después a otro liceo, porque yo estudié en la época que todavía como que uno llegaba a un colegio hasta octavo y después tenía que cambiarse a un liceo en primero medio. Y yo entré a un liceo de orientación católica. Y ahí nada, nada, Claro, nada, claro. nada al respecto. Era un tema, parece que era un tema algo tabú. De hecho recuerdo que nos mandaron a leer un libro de Lemebel. Ya. Y como la semana no había que leer el libro. No sé qué pasó. No sé qué Lo pasó. funaron. Le Sí, fueron. no sé qué pasó, no. Lo censuraron. Es como nos censuraron al MBL. Y pucha, como para darte un contexto de que eso fue una decisión institucional que terminó afectando a un grupo grande de individuos, porque yo iba a un liceo que partía en la A y terminaba en la H. Entonces, y si eso lo replicamos por instituciones similares en el país, son decisiones que afectan a un porcentaje importante de la sociedad. Entonces, es un tema que tenemos que, ojalá, ponernos de acuerdo, porque igual pasa por la política también, por quién está en el gobierno de turno, al parecer. Oye, y me sorprende lo que contaste, porque la jornada de conversación se cortaron en el 2000, o sea, la concertación lo cortó. Sí, sí. O sea, uno espera eso del lado más derecho de nuestra política, y no de lo que era la concertación. No, sí, parece que fue por eso mismo, fue por el escándalo, por eso que provocó eso, fue un escándalo en su tiempo, lo de la entrega Los preservativos. La presión que generó de la ciudadanía, sobre todo desde el aspecto más conservador, hizo que se suspendiera. Claro, yo creo que es que como algo tan concreto puede terminar una política que tiene que bajo lógica parece ser una política recomendable, y lo del preservativo no entiendo porque todavía está tabú. O sea, debe ser recomendable. Ahora, si cierta parte de nuestra sociedad, y en la que yo creo que me incluyo, estamos más con la idea de que nosotros a nuestros hijos les educamos al respecto, pero no tenemos por qué censurar lo que viene, una política pública que en realidad tiene sentido, y tiene un sentido al menos sanitario. Entonces no habría por qué censurarlo. Y siendo que yo soy de los que yo creo que yo tengo que igual a mi hijo educarlo al respecto. Así que ahora como padre igual un desafío. No sé si hay estudios lingüísticos de cómo hacerlo como padre. Bueno, tienen que haber libros y debería empezar a meterme en eso todavía. Y bueno, así que eso, Pablo. Es un tema muy incómodo. Imagínate que yo, cuando lo hacíamos nosotros, pero hay que tomarlo en filosofía. Sí. Pero hay que tocarlo. Es un tema incómodo, pero hay que tocarlo. O sea, así es la vida. Hay situaciones incómodas, pero hay que afrontarla igual. Yo me acuerdo que cuando pasaba esa unidad de sexualidad en los terceros medios, te juro de que para mí no era nada muy grato. De hecho, era como que no me gustaba, en lo personal no me agradaba mucho esa unidad, pero tenía que hacerlo y lo hacía lo mejor que podía, porque yo sé que los niños necesitaban. Y de hecho, yo lamento que hayan sacado eso realmente. Mira, nosotros en filosofía, el tercero medio se pasaba a psicología. Todo tercero medio antes era psicología, ¿no? ¿Te acuerdas tú, Pablo? ¿Tú tuviste psicología en tercero medio? Sí. Y después cuarto medio era solamente filosofía. Y eso se cambió, creo que por allá por el 2019, más o menos. Entonces ahora tercero y cuarto medio filosofía. Yo encuentro que en realidad
pienso de que fue un error para mí que hayan sacado en tercero medio psicología. Por lo menos haber dejado unas 5 cositas que son muy esenciales de psicología, pero haber sacado todo de raíz es una maldad. Haber dejado, por ejemplo, la parte, obviamente, esa sexualidad, un poquito que se vea, un poquito de lo que es la percepción, qué sé yo, como 3 o 4 cosas, sí o sí que no podrían haber sacado de raíz. Por lo menos haber quedado ahí, en psicología. Entonces, bueno, obviamente que filosofía está bien, igual que los 2 años, pero tampoco la cosa es sumar, pues no restar. Haber no sacado de raíz todo, haber dejado que sea unas 3 cositas, 4 cositas de psicología, Claro, que no es malo. que quede algo. Claro. No, y Pablo, Sí. no sé si hay averiguación al respecto de lo que tú nos puedes contar, pero a mí me parece que tampoco debiese ser algo como aislado. Es como, lo voy a tocar en séptimo, lo voy a tocar en segundo y después quizás en tercero o cuarto. Para mí debiese estar, y al parecer la base curricular de la propuesta nueva, que es como para unos 3 años más, parece que reparan esto de que ya tiene que ser algo continuo, pues, si uno siente atracción, en mi caso, ¿cierto? Por la chiquilla, cuando, o sea, uno en sexto, séptimo, octavo, noveno, primero, segundo, uno eventualmente, ¿cierto? Pero yo creo que la mayoría a esa edad andamos en esa onda y necesitamos que nos orienten, pues. O sea, no sé si Claro. en tu investigación tú te diste cuenta que eso está acotado. ¿Está acotado Sí. a ciertos niveles o es continuo? ¿Es como que parte en sexto, séptimo hasta cuarto medio? No, está acotado, está acotado. Da la percepción de que la política pública apunta un poco a solucionar. Bueno, ustedes conocen que Chile ha tomado ciertos acuerdos internacionales, la Agenda 2030, no sé si han escuchado hablar de eso. Sí. Bueno, Chile ha firmado ciertos acuerdos transnacionales y esos acuerdos tienen metas, objetivos que se cumplen en cierto tiempo. Da la impresión, al leer un poco la política pública de Chile, es que todo está orientado a cumplir esos objetivos a como dé lugar, pero sin una sistematización o no la que se necesita en realidad. Pero entonces, no solucionar el problema. Entonces, claro, se ve como que son como parches, y- ¿cachai? Como... pucha, no sé si es buena idea meternos con la Agenda 2030, pero ya lo dijimos. ¿Cuál es el rol que tiene Chile ahí? O sea, por lo que tú me contaste y lo dijiste en alguna parte, o sea, la educación finalmente igual tiene como objetivo importante, al menos, por no decir quizá el único, el tema de la fertilidad, de evitar el embarazo, eso. Sí. O sea, hay objetivos orientados en educación, en la Agenda 2030, en salud, a reducir, por ejemplo, epidemias como el VIH. Claro, que eso es muy importante. Sí. Claro, y a disminuir brechas de desigualdad, ¿no? O sea, Ok. son como las 3 grandes objetivos, los 3 grandes objetivos de la Agenda 2030. Oye, con respecto a la y- natalidad, a mí me sorprendió una vez leer a un crítico del control natal. Porque esto del control natal se nos inculca que uno, claro, no puede tener muchos hijos porque, claro, el bolsillo no alcanza. Y hay un autor uruguayo bien famoso que decía que en realidad es un discurso que nos están dando nosotros, los países en subdesarrollo, para de alguna manera controlarnos. Que los países desarrollados no, o al menos Estados Unidos, la natalidad todavía sigue siendo alta. Creo que todavía está en radio alta. Y que ellos necesitaban que nosotros bajáramos ese ratio para poder dominarnos. Eso lo dijo, está en el libro Las venas abiertas de América Latina. ¿Cómo se llama el escritor uruguayo que escribió eso? Galeano, Eduardo Galeano. Galeano. Sí, en una parte del libro él decía eso. O afirmaba eso, o no sé si yo leí mal, pero claro, a mí me sorprendió leer eso, que Galeano igual, pues, un pensador tirado a la izquierda, ¿cierto? Bien tirado a la izquierda. Claro. Y de alguna manera él decía que esto del control natal era parte de la política del orbe, de quienes dominan el mundo para seguir dominándolo.
de alguna manera. Al menos para Sí. Sudamérica. Al menos era una crítica que hacía Sudamérica, porque Claro, decía que Sudamérica claro. le sobran recursos, le sobran territorio como para todavía tener mucha gente, mucha más gente y así los países crecen. Pero que eso no le convenía a Estados Unidos, al menos. No le convenía, entonces hay que meter el tema del control natal y todo eso. Mm. Pero Ahora, fíjate no que sé todos los si es países verdad. para poder desarrollarse necesitan Sí. disminuir bajar su tasa de natalidad. Todos los Sí. países. Sí. Por eso que envejecen. Los países más desarrollados son los más envejecidos. Entonces, nosotros, la idea es que también logremos. De hecho, Pero- Chile es una de las tasas de natalidad más bajas de Chile respecto a Sudamérica. Creo que no alcanza a ser dos. Claro, Rico. sí, ya vamos en descenso. Sí, pues se dice que Sí, la no población somos- o sea, la población como de chilenos Claro, va bajando, y como, pero como se va dato, compensando chicos, con la inmigración. Sí. claro, como dato, en cuanto a adolescentes, que es como la población que me interesa en estos momentos, la tasa de natalidad también ha bajado muchísimo, o sea, como la incidencia de embarazo juvenil, muchísimo. Los métodos de anticoncepción han aumentado mucho, pero el uso de preservativo masculino ha bajado en el tiempo. Ha bajado. Y eso es preocupante porque es el único método que evita enfermedades de transmisión sexual. Claro. Bueno, Y las Bueno, niñas se tema- están inoculando químicos, oye, se están enfermando a largo plazo, que genera un tremendo daño Sí, a las mujeres sí. a largo plazo, la hormona Sí. y todas esas cosas. Igual. Claro. Sí, chiquillos, les Sí, iba a Dani, decir que adelante. vamos a nuestra segunda pausa y luego de esto, nuestra segunda y última pausa. Y yo quería mostrarle unas noticias de la semana para que las comentáramos. Yo cogí un par de noticias de la semana y ahí las vamos comentando a la vuelta de la pausa. Ya. Ok. Vale. Chiquillos, ahí vamos a ver. Bueno, chicos, volviendo ya a la última parte del episodio de hoy, bueno, igual yo quedé con bastante interés en esto de la lingüística, la educación sexual. La verdad que da para todavía seguir conversando al respecto. Por ejemplo, bueno, igual se lo voy a decir ahora. Yo he visto que en el norte parece que pasó que a niños de quinto básico le hicieron una encuesta a profesionales de la salud, según los padres, muy pasada de tono. O sea, que como que de alguna manera, incluso creo que una pregunta decía como que refería a una posición sexual de niños escolares de sexto básico, como si cuál era su preferida o algo así. Y la verdad que ahí uno se da cuenta que el tema de la educación sexual está como un poquito, Mal enfocado. a excepción de ciencias naturales, que es lo que nos contaba Pablo, pero está como un poquito a la buena de Dios, ¿cómo decir? O a la buena del que te tocó en su momento, ¿no? Claro. No sé si vieron esa noticia o la escucharon por ahí. Sí. Yo lo escuché. Escándalo, Sí. igual. Sí, yo creo que Claro. en su momento incluso vi la encuesta, pero como que la vi discutir, que fue, pero no la. De momento, Talcahuano algo pasó también, ¿te acuerdas? Hace poco en Talcahuano, algo Sí. también fue un escándalo. Sí, sí, Y la directora le echaron, algo así. sí, porque hubo exámenes médicos sin consultar a los padres. Exámenes claro, médicos que involucraban todo esto en la posterior a una charla de sexualidad, que justamente hay exámenes como físicos con los estudiantes. Obviamente que los padres, o sea, cualquiera en realidad, súper sin el consentimiento de los padres, sin preguntarles, es como un escándalo, sí, es grave. Y yo creo que hay que Claro, tomarse en terrible. serio eso, especialmente las personas que son como abanderadas, digamos, de la educación sexual, especialmente estas situaciones que tomársela en serio, porque uno está hablando de hijos de una persona, o sea, además de que ya son personas, pero son hijos de otras personas que les puede doler mucho estas situaciones. Entonces, bueno, desde la perspectiva de la salud hay un enfoque que se llama enfoque de curso de vida, que justamente
señala, ¿no? que todas las personas tenemos derecho a recibir educación sexual, pero en la medida que podamos, o sea, en la medida en que sea esto concordante con nuestra edad. O sea, los niños, por ejemplo, desde que son chiquititos reciben cierta educación sexual, pero desde que son niños comienzan con temas como de la corporalidad, como nuestro cuerpo, qué sé yo, y de ahí para adelante. O sea, uno no habla de pololeo en segundo básico. Obviamente que no. Claro, la idea es que sea así, de acuerdo a la edad, no, y todo y cuando ya se trata de exámenes con el consentimiento de los padres, si no, claro, la verdad que está muy complicado. Chiquillos, miren, la noticia de la semana, o sea, esta es muy reciente. Yo llegué ayer a mi casa y me acordé, partieron los Juegos Olímpicos. Entonces, no sé si ustedes vieron la inauguración de los Juegos Olímpicos, Cristian. ¿Alcanzaste a ver algo? No, Pablo. pero vi una imagen nomás por noticias, pero no los vi. Oye, yo no veo nada, sí, no se ve nada. No, claro, no, sí, es que está animado. Ahí está. Lo primero o sea, que le estoy mostrando es como lo que me gustó. La Celine Dion, que entiendo está enferma. No sé si ustedes saben, chiquillos, al respecto de qué. No. Sé que estaba enferma, sí, igual. Algo caché por ahí, pero no sé qué. Entonces, ayer se presentó como dicen ahí, creo que cantó el himno de los Juegos Olímpicos. Esa parte no la vi, pero la parte que vi fue esta, que ella cantó una canción de una cantante francés, creo, Edith Piaf, que es como antigua, así. O como del siglo pasado. No. Sí. El gorrión, ¿cómo que le decían? Algo así. Sí, y de verdad que salió como muy lindo salió esa parte. Ella cantó esa imagen que estamos viendo ahí con el pianista, lo hizo en la Torre Eiffel. Entonces, mira, ahí vemos a Celine Dion, y como te contaba, esto lo hizo desde la Torre Eiffel y con luces. La verdad que esta parte fue muy linda. Esta parte de la inauguración de los Juegos Olímpicos yo encontré que fue de las mejores, quizás la mejor. Ahí depende del gusto de cada persona. Francia quiso hacer eso, oye, y bueno, y Pablo me contaba igual, así en el backstage, que Francia igual quiso hacer una revolución acá. O sea, ellos hicieron una inauguración muy distinta a todas las demás. Por ejemplo, no fue en un estadio. Las delegaciones, aquí, a ver, ahí, las delegaciones iban pasando como en barco, en especie de ferry por el río Sena, y allí iban saludando. Entonces acá se ve la delegación de Chile con los abanderados, que está el Nico Yar, ahí veo a Tavilo, ¿cierto? Acá está el Nico Mazú, que va como capitán de equipo, creo. Y otros deportistas chilenos. Oye, ¿están de día? Sí, es que la inauguración duró como 4 horas. Entonces, esta parte, cuando pasó Chile, todavía estaba de día. No sé si ustedes reconocen algún otro deportista. Yo ahí... Puta, no sé, no. Sí, ahí van los dirigentes. Oye, yo soy malo. Pero esa es la delegación. Ahí pasó la delegación de Chile. Oye, y vi que la página del Ministerio del Deporte tiene un calendario. Eso no la busca en Google. Voy a ver si lo puedo mostrar. En mi computador igual anda lento, así que ojalá no me falle. Hay un calendario con la participación de los chilenos. Mira, ahí se alcanzó a ver una parte de lo que les quería hablar después. De la que les quería hablar después. Pero por ahora, es un spoiler de lo que les quería preguntar en un rato más. Acá está el calendario de participación de los chilenos. Si alguien quiere ver, por ejemplo, hoy día aquí sale hubo judo, tenis de mesa, para mañana domingo, esgrima, remo, oye, la gemela Abraham entiende que son de acá, de San Pedro de la Paz. Claro. Y son buenas, en una de esas hacen más noticias. Ah, sí, la he visto. Sí, los premios Grimaldi, o sea, los premios Grimaldi. Mañana a las 3 de la tarde. Oye, apellido Abraham. ¿Los judíos? Sí. Al parecer. Y aquí hay un calendario para todos los gustos del
los deportistas chilenos. Lástima que no está el fútbol. No clasificaron, loco. Eh, Creo que estuvieron ahí, sí. Sí, pero hay más deportes. Está el atletismo, tenemos participantes en varios deportes. Se nota Hay más que se la deportes que el fútbol. Sí, mira aquí Hay los más guantes. Hay de todo. Hay atletismo, maratón. Así que eh, eso es lo que me gustó de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Y bueno, y sigamos a nuestro Team Chile. En general, los deportistas en Chile eh, luchan más por ellos mismos a veces, llegan acá, que por el apoyo que se les da el Estado. Así que ¿cierto? ahí hay eh, mucha mérito. Y algo que a mí... Ahora, primera polémica de las que le quería hablar de los Juegos Olímpicos. Aquí pasó la eh, delegación de Israel. Delegación de Israel. Ahora, ¿cuál es la polémica? Para mí no hay ningún problema con los deportistas. Los deportistas, si se ganaron el derecho de ir allá, en su deporte, tienen que... Pero lo que le está haciendo ruido a mucha gente es por qué está Israel y no está Rusia. Rusia está vetado en los Juegos Olímpicos. No sé qué les parece, chiquillos, eso. Que Israel está, un país que está en pleno genocidio de los palestinos. Y Rusia no está porque Rusia está en una situación más o menos similar con Ucrania. Y a Rusia lo vetaron, pero Israel participa de los Juegos Olímpicos. No sé si ustedes tienen allí alguna opinión al respecto, Pablo, Cristian. Para mí, Pablo, ¿o piensas tú? No, dale tú nomás, Cristian. Mira, yo pienso de que el deporte no tiene nada que ver con lo que está pasando y si igual tengo una opinión muy nefasta respecto a Israel. Pienso de que no se puede mezclar las cosas. Lo mismo con Rusia. Rusia no tiene por qué haber sido excluido del deporte. El deporte es otra cosa. No puede, como decía Maradona, Diego, me encanta Diego, la pelota no se mancha. O sea, el deporte no se puede manchar con cualquier cosa. Y el deporte es el deporte y hay que seguir el mismo espíritu de los griegos. Si los griegos estaban en guerra, ¿cierto? Todo el tiempo los tipos eran muy belicosos, las polis, pero para la Olimpiada hacían una tregua y dejaban de pelear y estaban todos ahí unidos por lo lindo del deporte, el fair play, ¿cierto? Todo era buena onda, todo era espíritu deportivo, ¿cierto? Sano y adiós, ¿cierto? Quedar atrás toda la guerra, ¿cierto? Obviamente que si habían dos polis que estaban en guerra y se enfrentaban, iba a ser distinto, porque iba a haber más fervor ahí, ¿cierto? Pero igual iba a ser un deporte. Las reglas son las reglas, el juego es el juego. Yo creo lo mismo que tú, Cristian. Para mí no debió haberse mezclado. Y aquí debería estar Israel y también debería estar Rusia. Los deportistas, o sea, finalmente los que iban a participar son los deportistas. No es que iba a venir Putin y iba a estar ahí aquí en la barcaza. No, eso es matonaje. Como tampoco vemos a Ariel Chalón en la barcaza Israel, porque esto es un espacio principalmente para los deportistas. Y los Juegos Olímpicos, de alguna manera, es una manera de mostrar que igual personas de nacionalidad que están en guerra pueden convencerse de que pueden estar pacíficamente en una instancia. Así que esta es una polémica de los Juegos Olímpicos actuales, que Rusia está excluida. Me recuerdo que hicieron lo mismo por ejemplo, con el tenis. Cuando partió esto, hicieron lo mismo con el tenis y como que excluyeron a los deportistas rusos de un montón de torneos. Eso es matonaje, ¿no? De todos los Grand Slam. Pero el único Grand Slam que no quiso excluirlo fue Wimbledon. Wimbledon no quiso excluirlo. Y ahí la Federación de Tenis, la ATP, decidió que Wimbledon no iba a entregar ningún punto. Pero pudieron participar los tenistas rusos. Matonaje, ¿cierto? Sí, pero yo igual recuerdo lo mismo Perdón, Dani, yo recuerdo lo mismo en ajedrez, que bueno, los rusos son famosos en el ajedrez, o sea, son muchos jugadores en el top 20, así ponen 4 o 5 jugadores, y antiguamente 19 de los 20 primeros en ajedrez eran rusos. Y en el último torneo mundial, el jugador ruso que iba a defender el torneo era Nepomniachtchi. Él tuvo que disputar el torneo
o sea, sin bandera, porque si lo disputaba con la bandera rusa no podía jugar el torneo. Así es. Y eso es lo que están haciendo los deportistas rusos. E incluso hay memes al respecto que yo procedo a mostrarles. Acá está. ¿A dónde vas? A las Olimpiadas. Y ahí está la bandera rusa. Y dice, has sido expulsado. No cuando hago esto. Y aquí aparece la bandera de Claro, Seis Naciones. claro. Sí. Así que eso están Justamente. haciendo los deportistas rusos. Igual van a participar, pero no van a estar como rusos, sino que como deportista independiente, algo así en la Pero sigla. claro, yo no sé cómo funciona ahí el financiamiento, porque realmente cuando uno va por una comitiva es financiado por la comitiva. Claro. Pero cuando uno va sin comitiva, como en el caso de estos deportistas, yo supongo que no van todos los que podrían ir. Los que podrían ir Claro. si fueran por Rusia. Sino que solamente los que Pero pueden mira, financiarse. si aquí todo esto es político, y quién controla estas cosas globales, el dólar. Entonces, Bueno, lo mira. mismo que hace el dólar, ¿cierto? Cuando Sí. sanciona con el dólar, sanciona a Rusia, lo está haciendo con estas cosas, pues sancionando y excluyendo a Rusia y a los países que son divergentes al orden hegemónico. Y puede ser Cristian, sí, y yo creo que eso mismo, pucha, si nos ponemos a pensar, puede que de alguna manera explique por qué Israel está y Rusia no está. Tú misma, más o menos ver desde esa perspectiva. Otra polémica. Esto, chicos, la presentación hubo mucho simbolismo en esta inauguración, y procedo a mostrarle, espero no nos bajen el video por esto después, procedo a mostrarle la ¿Por qué pueden presentación bajarlo? de porque por los derechos de autor, y hay imágenes fuertes, o sea, para algunas personas puede ser fuerte lo que vamos a ver, así que se los procedo a mostrar la presentación de una banda francesa de metal, Gojira, que presentó una parte que tenía que ver con la Revolución Francesa, ¿cierto? Así que mire, se los voy a mostrar. La presentación la encontré en YouTube, y veamos si la puedo mostrar sin ningún problema. Denme un segundo así, que creo que tengo que dejar abierto acá para poder compartirlo. Un segundo, voy a colocarle pantalla completa igual, para que lo vean. Ahí, en pantalla completa, y presentamos. Entonces, para las personas que nos están escuchando, lo que vamos a tratar voy a ir cortando, yo creo. Y así parte la presentación de Gojira. Vemos a una mujer sosteniendo su cabeza. Esa mujer personifica a María Antonieta. No sé si, Cristian, tú nos puedes contar así brevemente quién es María Antonieta. Creo que ¿O era Pablo? la esposa de Luis XVI. Claro, A sí. ver, Luis XIV. Los 15, Sí, los Luis 16 XVI. por ahí. Claro, Luis que era XVI. Un Luis. Sí, Luis y Luis. ella tiene una anécdota muy conocida que dice de que cuando el pueblo estaba fuera del Palacio de Versalles, ¿cierto?, pidiendo pan, y ella, como estaba tan desconectada, ¿cierto?, del pueblo, decía, pucha, si quieren pan y no tienen pan, que coman torta. Se cuenta eso, no sé si será cierto. claro. Entonces a ella la condenan a la guillotina, ¿cierto? Exacto. Igual que al marido, a Luis XVI. Claro. Y Entonces, yo creo que por eso algo de esta parte partió así. Por eso partió con ella sosteniendo su cuello, porque ella, claro, tuvo la guillotina. A ver si anda el video. Anda, pero lento. María Antoine. Chiquillos. un poco lento, pero se ve. Se Sí. ve. Pero no sé si escucharon que ella cantaba. Sí. ¿Sí? Ya, claro, dicen que ese Wow. era un canto que en realidad ella hizo en este especie de castillo, que era un canto que tenía. Entonces acá sale una banda de metal, Gojira, y toca un tema que tiene que ver con la Revolución Francesa, como entendí que era como a seguir caminando o algo así. Y esa es como la traducción, que es como lo que decía el pueblo. Entonces, en esto igual innovó un montón esta apertura de los Juegos Olímpicos, porque nunca... bueno, habían mostrado una imagen así y tampoco nunca había estado presente una banda de metal en una ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Voy a colocarle pausa. Miren,
él era como una especie de jinete que no se le veía el rostro, y que llevaba la, la- la flama olímpica. Y eso igual dicen que es simbolismo, es simbolismo. Aquí, quien diseñó esto quiso mandar un mensaje bien claro de como marcar, bueno, la línea de tiempo de alguna manera, quién sabe, y dejar Es que los franceses se caracterizan por eso, po. Son muy a la simbólicos. imaginación de las personas. Claro, están dejando a la imaginación de las personas quién es ese jinete, qué quiso decir ese jinete. Y Oye, ¿y ahí ese no es tiene, el Snow Dog? ¿El músico ese? ¿El negro? Snow. no Snoop sé, Dogg. no sé. No, sí, Dijeron que iba a ser estuvo, él, que llevó la antorcha. no, sí, sí, en una parte la Ese llevó, que. pero salía él, po. Él andaba, se veía su rostro, todo, pero este era un jinete que no tiene rostro. Lo voy a mostrar si alcanzamos en un rato más, porque igual le tomaron una foto. Pero claro, Ya. eh, Como no, un verdugo. sí, la imagen fueron potentes. O sea, yo solo vi la película de Los Miserables, pero no sé si alguno de ustedes leyó el libro, Los Miserables. No, no, pero yo igual vi la película, la del Nick Dyson. Oye, Sí, peliculaza. Yo se la paso a y mis niños, a mis alumnos, a veces se la muestro, la mostraba en ética. Porque es claro, muy es que la buena. tremenda película. Ese es un musical, ¿cierto? No, la antigua, la del Neil Dyson, Ah, ya. Nilsson, ¿cómo se llama? El de la lista de Schindler. Claro, no, yo vi el musical nomás. Vi la película que Ya. fue musical, donde sale el de No, la Gladiador. otra igual es buena. Te la La cosa es recomiendo. que dicen que en ese libro sale un jinete, y que a lo mejor este jinete representaba a él. O la otra opción, ustedes saben cuáles son los jinetes más famosos también, esperados para esta época. Así que por ahí iba también la otra interpretación de quién era este jinete. Y esos monos de rojo ¿escucharon? atrás, ¿cachaste? Era la María Antonieta, sosteniendo su cabeza, que estaba en el castillo, y ese castillo era su prisión, realmente fue su prisión en esa parte de la historia. No, No, brutal. viejos tiraron así simbolismo a más no poder. Y, y en esta parte también, como para darle un carácter como más potente, más épico, aparece en un barco una cantante de ópera, así muy famosa en Francia. Así que en esto innovaron arte. Y yo creo que puede que en esto hagan revolución, en el sentido de que, de alguna manera, no sé si será la mejor inauguración de unos Juegos Olímpicos. No sé si será mejor que la China, que esa fue apoteósica, pero fue distinta de todas maneras. O sea, ya no fue en un estadio, siempre la hacen en un estadio, pero esta ya, con sacarla al estadio, ganaron harto y tirar Claro. tanto simbolismo. Se la Bueno, recordaba. Sí, el video está en YouTube. Yo esta parte quería mostrarle esta parte nomás respecto al video, que dura más, pero con eso ya tenemos una idea de cómo fue este momento. Pero adelántalo un poquito, a ver, adelántalo un poquito. Para ver que está Sí. un poquito. Sí, No, claro. Sí, por la revolución potente. es sangre, po. Es potente. sí, eso, La revolución es eso sangre. quisieron decir en esta parte, viejo. Y así que, por eso les digo, esta inauguración, como que de alguna manera están detrás de la inauguración. Se fue. Y miren, voy a Sí, empezar a igual mostrarles perdí. más elementos. Me escucho corto. Te perdimos, Dani, no. un minuto. Te perdimos un poquito. Ah, ya. Sí. Ya, ahora volví, miren. Me equivoqué. Ventana. Sí, yo te escucho bien. Ya. Miren, mientras mi computador anda un poco más rápido, para hacer cosas que yo quise rescatar de esta inauguración de los Juegos Olímpicos, del simbolismo. Ahí vimos la presentación de Ojira, bien potente, sí, fue bien sorprendente. Fue de las cosas más fuertes de la presentación. La otra es esta, como les decía, el jinete. Miren ese jinete, no sé qué les recuerda. ¿Recuerda ese jinete? Ese era el jinete que llevaba la antorcha olímpica. Describiéndolo a las personas que nos Pegaso. escuchan, Con la ten- tenemos eso. O sea, tenemos un jinete con alas, con un caballo blanco tirado para pálido. Claro. El jinete no tiene rostro, o sea, va enmascarado. Tiene un rostro, pero va enmascarado. Va con una armadura. La armadura también es como de un color pálido, y, y con alas. Bueno, un caballo de ese color en Francia. El caballo de Napoleón. ¿Cómo se llama el caballo de Napoleón? Marengo, creo que se llama. Caballo, ¿no? Podría ser, ¿No? podría ser que hicieron No me acuerdo. apelar a eso, a Napoleón. Sí, es una opción.
Sí, puede ser, porque el contexto es como de la revolución, pues, por lo tanto, María Antonieta, puede ser Sí, Napoleón. sí. La verdad que tiene, toma bastante sentido. Claro, que hayan querido ahí apelar a Napoleón. O sea, se me ocurre porque un caballo de ese color, el caballo de Claro, Napoleón era de ese color. Era Sí, como entre blanco o gris. así es. Esto, esto fue lo que para algunas personas causó mucha polémica. Tenemos arriba a eh, una especie de... Tiene un nombre, se me olvidó. A ver, voy a ver si sale acá. La, drag queens. Drag queens que son como una línea del transformismo, al parecer. Son hombres que se visten de mujeres, ¿cierto? Como reina, quizás por eso se llaman drag queens. Y, y que en una toma de la inauguración de los Juegos Olímpicos aparecen en una mesa. Y para algunas personas, eso, yo en el momento cuando vi esto no lo relacioné con nada. Después me metí a ver Twitter y como que todos dicen, oye, aquí quisieron hacer la escena de la última cena. Y acá yo tengo, este es un perfil católico de Twitter que dice así prensa, es de ese canal que tenemos en el cable, EWTN, que es católico, le dan misa. Y dice, ellos publicaron una parodia de la última cena, liderada por Drag Queens, durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. Ha suscitado una ola de reacciones de indignación. En un comunicado público, este sábado 27 de julio, la Conferencia Episcopal Francesa criticó las escenas de escarnio y burla contra el cristianismo que deploramos profundamente. Ellos interpretaron sí, que se puede estaban ser. burlando del cristianismo. Yo eso no lo voy a afirmar. Para mí, lo que quiso marcar la ceremonia de inauguración es que estamos en una nueva sociedad, que tenemos más diversidad y que en esta sociedad esa diversidad se está haciendo presente y se está marcando. Eh, yo hasta ahí entendí esa parte de la inauguración que yo la vi. Yo cuando llegué a mi casa, después de salir del liceo, estaba ahí, llegué a almorzar y dije, oh, están dando la inauguración, me puse a verlo y llegué justo a esta parte, cuando iban pasando las delegaciones por el SENA, y esto era en un puente, entonces iban mostrando las delegaciones y iban mostrando esto al mismo tiempo. Oye, ¿y No sé lo que está atrás de la mujer esa de azul, lo que está atrás, qué es lo que tiene una corona? ¿O hay uno, o es una sí, noria? no, es Es una corona. es la corona, es como la misma corona de la Estatua de la Libertad, una especie de ese tipo de corona, más grande se ve, sí, en proporción a su cabeza, pero era como de ese tipo de corona, sí. Yo la miré y dije, la Estatua de la Libertad cuando lo miraba. Ella es como la Estatua de la Libertad. Yo creo que la alusión a la última cena de Da Vinci es evidente. No sé si qué decís tú, Pablo. Sí, igual, ¿sabes qué? Igual leí un comentario que se los comento, no tengo una posición respecto a eso, pero hay una persona que leí en Facebook que decía que en realidad él interpretaba que no era una alusión a la Santa Cena, sino que a un cuadro respecto a las fiestas dionisias, donde se creó el teatro, estas fiestas griegas donde en torno al dios del vino, que también hay un cuadro de no sé quién, pero que también es muy parecido a esto. Ahora yo no sé, pero sí, yo creo que la referencia, ahora viendo la comparación, yo diría que es bien evidente. Es como son bien parecidas. Sí, Sí, que, no. bueno, ahí se lo dejamos a las personas que nos ven, a nuestros auditores que nos comenten qué les parece. Y la verdad que dejaron bastantes símbolos esta inauguración. Tiró como varias cosas. Y la verdad que está generando debate. Y generó bastante debate la inauguración ayer. Y esta fue una de las razones. Otra noticia de la semana, chiquillos, ya para cerrar esta parte de la noticia, es que el día lunes, creo fue, o el martes, una mujer se robó una guaguita de Temuco recién nacida. Temuco se cerraron la ciudad, no podía entrar nadie, no podía salir hasta que encontraran a la guaguita que se habían sacado. Con el pasar de las horas, apareció la guaguita. Y la mujer que se la llevó
se la llevó haciéndose pasar por enfermera, se compró un uniforme, quedó en prisión preventiva. No sé si ustedes habían visto esta noticia. Sí, he escuchado eso. Sí. Claro. Y con el pasar del tiempo se reveló que esta mujer que robó la guaguita tuvo una pérdida hace un tiempo. Ella tuvo un aborto. Un aborto parece que de pérdida, ¿cierto? Que no fue provocado. Y desde ahí, al parecer, psicológicamente no quedó bien. Porque incluso creo que ella celebró el baby shower. Y todas las personas pensaban que seguía embarazada, pero ya no estaba embarazada porque había perdido a su bebé. Y luego ocurre esto. Incluso a ella la entregó su hijo. Su hijo, cuando se dio cuenta, su hijo que llegó con un bebé de verdad, y en la noticia había salido que alguien se había robado un bebé, su hijo llamó al tiro a los carabineros y la entregó. Pero lo que yo creo que nos hace reflexionar esto un poco, la verdad no tengo más antecedente del caso. ¿Qué pasa con la salud mental en Chile, chiquillos? Porque aquí estamos ante una situación de que alguien puede que biológicamente incluso se pasa a llevar la psiquis en una situación como la que ella tuvo. ¿Y habrá sido atendida psiquiátricamente? Esa es la duda que nos deja. No sé, Cristian. Pero sabes que yo creo que esas cosas pasan, Dani. Yo creo que eso, mira, esto tiene que ser un hecho aislado y puntual pues, de una persona que tuvo algo muy triste, pero yo creo que, mira, la noticia hubiera sido mucho peor si hubiera sido, qué sé yo, un tipo de algo más organizado, ¿cachai? Que es lo que uno pensó en el principio, eso se me vino a la mente, y yo sé que es peligroso, que hay algo organizado, ¿cierto? De secuestros de niños para, qué sé yo, mercado negro, venderlo. Eso sería del terror, pues. Claro. Pero Oye, aquí tenemos un caso de una persona. Eso pasó en la dictadura, pasó eso. Ayer tenían reportaje de eso. Sí. Pasó. Miles de Sí, niños. pues, no, y claro, puede pasar. Imagínate que el crimen organizado ya adquiera tanto poder que una de su forma de trabajar también sea ese rubro, por decirlo así, Claro. el de tráfico de niños. Pero ustedes creen Eso que sería alarmante. Bueno, yo creo que nos falta el antecedente. Tendríamos antecedentes si ella psiquiátricamente al menos se le intentó atender. Claro, yo creo que la noticia es muy triste, ¿eh? Todos los antecedentes que dices tú, súper sensible en términos emocionales, o sea, muy triste la historia de todo, de lo que le pasó a esta persona. Y ahora ella sigue presa. Ella sigue presa. Ayer esperaban una especie de peritaje psicológico y de alguna manera parece que el peritaje psicológico lo que buscaba era determinar si ella tenía conciencia de lo que hizo. Solo eso. Pero al parecer sí tenía conciencia porque sigue en prisión preventiva. Ayer se ratificó. Así que, bueno, eso lo dejamos al comentario de nuestros espectadores porque ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos apoyan. A Café Monguén, exquisito café. Yo solo decir que la justicia debería preocuparse más de lo que está, las cosas terribles, de la corrupción que hay, los mismos jueces, oye, que están metidos en vez de estar tanta mano dura con las personas, con esa gente. Exacto. Que es una pobre gente al final también. Claro. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ya vos, cabrón. Gracias Nos vemos, por cabrón. escuchar. Un gustazo. Chao, Como siempre, Dani. Chao, Pabliti. Chao, chiquillos. Descansen. Nos vemos. Adiós. Un gusto. Chao. Un gusto. Un gusto. Bacán, cabros. Nos vemos. Nos vemos.